sin lugar a dudas, van a tener la oportunidad de hacerlo. Algunos detalles antes de comenzar. Tanto para el público como para los disertantes, las disertaciones van a ser de entre 15 y 20 minutos aproximadamente, que es el tiempo que van a tener los expositores. Se van a poder hacer preguntas siempre y cuando el tiempo lo permita, y esas preguntas van a llegar a través del 092-103-762. 092-103-762, lo vamos a ir recordando con frecuencia, entre presentación y presentación, para que ustedes, si quieren, si ya tienen alguna inquietud o han escuchado algo en el tema, ya lo vayan enviando, así podemos organizarlas. Capaz que hay varias con la misma temática y se fusionan ahí para no hacer dos preguntas redundantes. Como les decía, bueno, transmisión YouTube, ya saludamos a la gente que nos están mirando, y todas las presentaciones van a quedar colgadas también en el canal de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Los certificados se van a entregar sobre el final y va a ser vía mail en el correo electrónico que ustedes dejaron en el momento del registro. Vamos a comenzar con la primera disertación, proceso preventivo de empresas contratadas, una mirada desde la empresa eléctrica. Está a cargo de Vicente Catarozzi, técnico prevencionista, subgerente de Seguridad e Higiene del Trabajo de UTE. Adelante. Gracias. Para adelante y para atrás. Bueno, buenos días para todos, autoridades de la Cámara, autoridades gremiales, actores sociales. Vengo en representación de UTE, traigo los saludos de la presidenta Silvia Maldi con los augurios de éxito para esta jornada. En primer lugar, agradecer la invitación. Ya desde hace un buen tiempo estamos conversando, tanto a nivel operativo como de prevención de riesgos, con la Cámara de la Construcción. Hemos hecho una buena sinergia en ese sentido, y bueno, parte de las actividades conjuntas que estamos iniciando es justamente este tipo de intercambios y de presentaciones. Bueno, dimos llamar a esta presentación Proceso Preventivo de Empresas Contratadas, una mirada de la empresa eléctrica. En realidad esto va a ser el final de la presentación. Vamos a iniciar con algunos datos estadísticos. Una de las cosas que nos pidieron desde la Cámara, además de datos de accidentabilidad, son indicadores. Bueno, intentamos dar cumplimiento en ese sentido y a ese pedido. Gestión y normativa, a ver cómo se enlazan ambas cosas, no son excluyentes. Intervenciones, acá simplemente vamos a mencionar un par de intervenciones y cómo las hacemos. Y desvíos e infracciones, un tema que últimamente ha estado en el tapete de nuestra empresa con relación a contratistas por el tema de las multas. Acá vamos a aclarar un poquito de qué se trata este aspecto. Y finalmente, proceso preventivo, que es lo que dimos en llamar, es lo que nos interesa comentarles con 3 acciones que estamos iniciando y que a partir de junio se van a implementar. Así que es un buen momento para que los afiliados a la Cámara, actores sociales y en especial los colegas se pongan al tanto. Bueno, con respecto a estadística, nosotros recabamos de las empresas contratadas, de todas las áreas de actividad, un formulario mensual en el cual se informan los accidentes ocurridos, todos, y se incorpora en esos formularios información estadística, es decir, cantidad de accidentes, días perdidos, horas trabajadas, etc. O sea que lo que vamos a mostrar simplemente recoge estos datos que son las propias empresas las que lo entregan. Con respecto a índices, solamente tomamos una gerencia de distribución, que es la que se lleva la mayor cantidad de accidentes, al menos nuestros, pero también en parte de contratistas, que es la gerencia norte, que es el norte del Río Negro, es decir, Paysandú, Salto, Tacuarembó, Artigas, Rivera, y el norte del departamento de Río Negro.
sea, prácticamente a la mitad del país en superficie está ahí, y también en cantidad de personas y de accidentes. Bueno, recordamos los indicadores de frecuencia y gravedad, y he aquí los valores de frecuencia acumulado. La línea amarilla es la línea de la Regional Norte, UTE Distribución, y la línea anaranjada es la que corresponde a la suma de datos de todas las empresas contratadas que en este momento están interviniendo en Gerencia Norte. Y ahí vemos que tenemos en el orden de una media aproximada de 35 accidentes por millón de horas trabajadas en contratistas. Y luego tenemos índice de gravedad acumulado. De vuelta tenemos unos picos muy altos, muy importantes de gravedad. De alguna manera nos interesaba compartir esta situación porque el año pasado lamentablemente tuvimos accidentes muy graves y alguno mortal justamente de contratistas, y para nosotros tan importante es la vida de un trabajador de UTE como de un trabajador de una empresa contratada. Es lo mismo. Entonces creo que era importante tener devolución en cuanto a los datos. Vamos a profundizar en estos datos para realimentar el relacionamiento que tenemos con la Cámara, de forma tal que exista ese intercambio y se pueda trabajar a través de la Cámara con las empresas y algunas otras actividades. Con respecto a gestión y normativa, bueno, nosotros somos seguidores de la normativa, y en ese sentido, en algún momento dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para controlar, en el buen sentido, hacer el monitoreo de las empresas contratadas? Entonces, la ley de tercerización nos dice que tenemos derecho, como comitentes, contratantes, a conocer el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, definimos en su momento lo que se llama la declaración jurada de seguridad. Es una declaración jurada a modo de acreditación en la cual toda empresa contratada debe suscribir, y ahí dice que cumple con todo, ¿tá? Dice lo que cumple y lo que se compromete a cumplir, ¿tá? No le pedimos documentos, no le pedimos estudio y plan de seguridad, no le pedimos nada, solamente la declaración jurada. Luego vamos a ver que en las intervenciones, ahí sí, cuando hay algún tipo de inspección o algún tipo de accidente, ahí sí se recurre a los documentos respaldatorios. Pero en principio hacemos buena fe en que quien se firma la declaración jurada, que es el representante de la empresa contratista principal, va a cumplir con lo que pide la normativa, y en particular lo que pedimos nosotros. Esto no deja de lado la responsabilidad principal que tiene el contratista como empresario. La responsabilidad del contratista es exclusiva y excluyente. Sin perjuicio de ello, la ley de tercerizaciones pone a las empresas comitentes con una responsabilidad solidaria en el caso que no controle. Entonces, frente a eso, es necesario tener algún dispositivo, algún criterio de control. Nosotros optamos por la declaración jurada. Un control absoluto sería impracticable. Dejar de controlar no sería prudente. Entonces lo hacemos a través, en una primera instancia, de la declaración jurada. Luego vimos que algunas empresas, fundamentalmente pequeñas, de repente firmaban la declaración jurada, pero después no se manejaban en cuanto a los temas de prevención. Entonces ahí desarrollamos un criterio que se llama entrevista de seguridad preventiva, en la cual reunimos a la empresa contratista, a UTE, sus representantes operativos y a sus asesores de seguridad respectivos, y a veces en UTE a un representante sindical de nuestro sindicato, para tener una reunión previa de forma tal de explicar la declaración jurada de seguridad. Esta entrevista de seguridad preventiva lo que hace es explicar esa declaración jurada de seguridad, qué significa cada punto. Entonces ahí está el representante de la empresa contratada con su asesor de seguridad que le puede explicar qué quiere decir cada punto. De esa manera evitamos que exista, digamos, un acuerdo tácito en algo cuando en algún caso no se conoce. Esto nos pasaba con empresas pequeñas, en general, no de construcción. Y bueno, y con respecto a actividades y documentación, tenemos un par de criterios que estamos siguiendo, esto relativamente hace pocos años, relativos a que les pedimos a las empresas, de alguna manera, que nos digan qué actividades tienen planificado realizar, excavaciones, demoliciones, etcétera. Y por otro lado, le pedimos al Servicio de Prevención que nos diga cuáles son los documentos que va a presentar en función de esas actividades cuando corresponda. Luego hacemos
Macheamos ambas informaciones de forma tal de asegurarnos que las actividades previstas por la empresa realmente estén consolidadas a través del documento cuando ese documento corresponda. Y cuando no hay, digamos, criterios análogos, bueno, ahí realizamos alguna intervención. Bueno, las intervenciones más importantes que realizamos son dos. Las inspecciones de seguridad, ya sean programadas o no programadas, para el cual contamos con un procedimiento y con unos formatos en ese sentido, donde tomamos todos los datos que son necesarios, incluso registramos en los casos que hay detención de tareas. ¿Va? Y la investigación de accidentes. Acá tenemos un tema que justamente en la recopilación de toda esta información y empezar a revisar en ocasión justamente de estas actividades conjuntas que estamos desarrollando con la Cámara, hemos encontrado algunas diferencias en cuanto a algunos accidentes de relativa importancia que investigamos y accidentes que de repente en algunos casos, no es una gran cantidad, pero en algunos casos no están reportados por las empresas. ¿Va? Esto es muy importante recalcarlo porque si el accidente no está reportado se está incumpliendo con la declaración jurada de seguridad. ¿Va? Esta situación y otras ha motivado que una unidad nuestra, a solicitud, que se llama Auditoría Interna, una unidad de UTE, haga un trabajo este año justamente con determinados planes estratégicos de construcción de UTE, de forma tal de hacer una revisión un poquito más profunda de esta documentación. Bueno, con respecto a desvíos e infracciones, una cosa que es importante aclarar, de repente nunca fue suficientemente aclarado, es que los técnicos de nuestras unidades, tanto los centralizados como los distribuidos en todas las gerencias del interior, registran desvíos, ya sea en las inspecciones como en la investigación de accidentes, y asesoran a la dirección de obra en cuanto a esos desvíos con qué infracciones se asocian. ¿Tá? Es decir, y hace una evaluación de riesgos y establece la categorización de la infracción. Apercibimiento, leve, grave, muy grave, por ejemplo. Ahí hay un ejemplo simplemente del punto 3 de la declaración jurada, en el cual se asocia a una descripción genérica. Dentro de esa descripción genérica entra el desvío, por ejemplo, que fue detectado en ocasión de la inspección o de la investigación del accidente, y el técnico nuestro lo que hace es asesorar a la dirección de obra diciéndole, bueno, puede venir por acá. Ahora, la multa que eventualmente coloque la dirección de obra, ¿ah?, en cuanto a que entienda que es vinculante o no este asesoramiento, es específica de la dirección de obra. ¿Tá? Nuestras unidades de seguridad no multan a contratistas. Eso creo que es algo que tiene que quedar bien claro por si hay alguna duda en ese sentido. ¿Tá? Es más, el director de obra por parte de UTE determina, en base a la descripción de los desvíos e infracciones, qué tipo de multa pone o no, o si lo deja para una segunda oportunidad. Pero eso es una responsabilidad también exclusiva y excluyente de la dirección de obra. ¿Tá? No es que nos quitemos el lazo, simplemente que es un funcionamiento análogo a la inspección del trabajo. El inspector del trabajo lo que hace es resaltar hechos, ¿tá? Hace un acta de hechos, asesora a la jurídica del Ministerio de Trabajo en cuanto al tipo de infracción. La jurídica es la que hace la propuesta de multa y el señor que acaba de retirarse es el que dictamina qué multa le pone a la empresa. ¿Tá? El inspector o nuestro técnico no interviene en el proceso de multa, ¿tá? Porque no corresponde. Y finalizando lo que dimos en llamar el proceso preventivo. Bueno, acá tenemos 3 elementos de cierta novedad, al menos para nosotros, en cuanto a su instalación. Ya algunas cosas están instaladas dentro de UTE, pero vimos que tal vez es un momento oportuno para hacerlo también con nuestras empresas contratadas, no solo de construcción, sino de todo tipo de contrato. Uno es el índice de incidencia, que varios conocemos porque hemos trabajado. Es más, se han hecho varias publicaciones con respecto al índice de incidencia, la importancia que tiene. Ahora, en nuestro caso lo asociamos a algo que se llama riesgo relativo. ¿Tá? Es decir,
Díaz y Carrillo establecieron que el riesgo llamado absoluto, ¿tá?, está dado por el número de lesionados para un intervalo determinado. Es el número de accidentes que tenés. Ese es el riesgo absoluto. Ahora, más importante que el riesgo absoluto es distribuir ese riesgo sobre la cantidad de trabajadores de una empresa. En este caso, el riesgo relativo o índice de incidencia, como lo conocemos técnicamente, lo que nos dice es cuánta probabilidad hay que un trabajador en una empresa A tenga más accidentes que una empresa B, o viceversa. Es decir, supongamos que haya un riesgo absoluto, un riesgo relativo de 40, ¿tá?, en una empresa A, y un riesgo relativo de 10 en una empresa B. Eso quiere decir que el que trabaja en la empresa A tiene mayor probabilidad de accidentarse que el que trabaja en la empresa B. Ese es el índice de incidencia que hemos usado muy poco relativamente en nuestra comunidad. Bueno, pensamos, así como lo estamos empleando en UTE, esta es la media móvil, este es el año móvil en cuanto a índice de incidencia, hasta febrero, que está calculado acá, da 24 por 30, 24 por 1000, el valor del índice de incidencia. Pensamos hacerlo extensivo también en una clasificación a las empresas contratadas, de forma tal que las empresas se puedan comparar entre sí y vayan viendo qué niveles de probabilidad de accidentarse tienen en su lugar. No desestimula la frecuencia y la gravedad, simplemente es un índice más, índice de riesgo relativo o índice de incidencia, como lo conocemos, pero vamos a empezar a ampliarlo, porque sabemos es un valor rápido que podemos obtener simplemente con el promedio de trabajadores que tiene una empresa cualquiera y con el número de accidentes. O sea, es capturar el dato de la cantidad de trabajadores que están al servicio, por ejemplo, en este caso, de UTE. El otro tema importante que estamos desarrollando también para el segundo semestre es hacer un cambio en los conceptos de causalidad, ¿tá? Hoy el estado del arte, sin perjuicio de la historia, en cuanto a actos inseguros y condiciones inseguras, o actos subestándares o condiciones subestándares, establece que fundamentalmente la accidentabilidad, la causa de la accidentabilidad radica en varios conceptos, pero fundamentalmente en la organización del trabajo y en la gestión de la prevención, ¿no? Algo que era intuitivo, bueno, hay gente que lo ha demostrado. Estos son datos de una serie de España que publica en su Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se ve que la clasificación causal está más orientada a los factores de riesgo, a bloques de factores de riesgo, que a elementos de repente ya superados por el estado del arte. Y en particular, esta gente ha demostrado en cifras que la organización de la prevención, la gestión de la prevención y los factores y determinados factores individuales tienen cierta preeminencia en la accidentabilidad, ¿tá? En el caso particular, nos interesa, con respecto a las empresas contratistas, hacer énfasis en la gestión de la prevención, ¿tá?, que es de alguna manera lo que estimula y lo que lideran los servicios de prevención. O sea que nuestro énfasis va a ser ir cambiando los criterios de causalidad para estos factores de riesgo que están más ayornados según el estado del arte, ir migrando para este lado y hacer énfasis en la gestión de la prevención. En ese sentido, todos conocemos las etapas de un proceso preventivo: identificación de peligros, evaluación de riesgos, definición de medidas y aplicación de medidas preventivas. En términos simples, ¿no? Puede ser más complejo, pero en términos simples es esto. Ahora, ¿cómo vamos a intervenir a partir del mes de junio, ¿tá?, con respecto a nuestra relación con contratistas? Bueno, nos vamos a preguntar, con respecto al cumplimiento de este proceso preventivo, ¿hay evaluación de riesgos? El foco nuestro va a ser la evaluación de riesgos, que es algo desde hace tiempo obligatorio, desde el punto de vista normativo, para todas las ramas de actividad, y en particular para quienes tienen sistemas de gestión certificados, en ISO 45001, por ejemplo, ¿tá? Es ineludible la evaluación de riesgos. Bueno, nos vamos a preguntar, ¿hay evaluación de riesgos? Si hay evaluación de riesgos, los peligros que identificamos en la intervención, llámese accidentes o llámese desvíos por una inspección o por el motivo que sea,
¿estaban contemplados en la evaluación de riesgos? Esto es un tema bien interesante, ¿no? Luego, dada esa evaluación de riesgos, ¿fueron definidas medidas preventivas? Y finalmente, ¿las medidas preventivas definidas fueron aplicadas efectivamente? Es decir, no solamente si fueron aplicadas, sino si funcionaron. ¿Tá? Nosotros entendemos que esta es la forma de hacer un seguimiento más cercano al proceso preventivo. Sin duda hay más cosas para hacer, pero vamos a poner, como dice el eslogan, foco, la salud y seguridad en foco, vamos a poner foco en esto. ¿Tá? De forma tal que cuando haya un desvío, ya sea por accidente o ya sea por una tarea que no se cumple adecuadamente, bueno, vamos a la evaluación de riesgos. Ese desvío como peligro fue identificado, fue evaluado, fueron definidas las medidas, fueron aplicadas y en sintonía con la normativa, porque de alguna forma UTE no pide más que lo que pide la normativa, tanto para la evaluación de riesgos como para el detalle de los riesgos, cumplimiento, plazo, etcétera, como también para seguimiento y control de cumplimiento, está en la normativa, en particular de la industria de la construcción. Son partes de las funciones de los servicios de prevención. O sea, sin perjuicio que no vamos a pedir nada nuevo, ¿tá? Lo que vamos a pedir es gestión pura y dura, pero aparte de eso está en la normativa, que es de alguna forma lo que siempre desde esta casa, desde la Cámara se pide, ¿no? Bueno, énfasis en la gestión, y la gestión que no excluye la normativa. Bueno, acá encontramos un elemento que nos permite hacer énfasis en la gestión, sin excluir la normativa. O sea que el foco lo vamos a poner, para conocimiento de todos, ¿verdad?, en esta parte, que es una parte que, de alguna forma, los servicios de prevención tienen absoluto control. ¿Podrá cumplir o no la empresa? Ese es otro tema. Por eso tiene, por acá abajo, seguimiento y control de cumplimiento. No cumplirá. Pero es una forma también de apropiarnos de determinados detalles que nos permiten asegurarnos que la gente, ese día que está trabajando, vuelva a su casa sano y salvo. Es lo que nos interesa, porque detrás de todo esto, gestión normativa, está el trabajador, que es el que sufre los efectos, es el usuario directo de los riesgos. Nosotros solo asesoramos, ayudamos, apoyamos, la empresa dirige, gestiona, pero el usuario de los riesgos es el trabajador que está en la primera línea. Es el que produce, de alguna forma, la felicidad para su familia, para la empresa y para el país. En resumen, con la estadística vamos a ahondar progresivamente en generar estadística para conocer el estado de situación, tanto frecuencia como gravedad, pero énfasis, foco en el índice de incidencia o riesgo relativo. Con respecto a la gestión de normativa, énfasis en la gestión, sin perjuicio de la normativa. Las intervenciones principales vimos inspecciones e investigación de accidentes. Los desvíos e infracciones, queda bien claro que seguridad recoge los desvíos y asesora en cuanto a la evaluación de riesgos y es el director de obra el que pone eventualmente las sanciones. Yo solo hice énfasis en las multas, pero hay otras sanciones progresivas. Y finalmente el proceso preventivo, énfasis en lo que es la evaluación de riesgos, ¿tá? Que los desvíos identificados en los accidentes o en las inspecciones estén en esa evaluación, que las medidas sean definidas y que haya aplicación de esas medidas con seguimiento y control de cumplimiento de esas medidas. Bueno, un agradecimiento especial a Javier Burgues, que está acá presente, que me ayudó con esta presentación, así como otro compañero de trabajo, Guillermo Capelino, que también contribuyeron a que pudiéramos hacer esta presentación. Bueno, cualquier cosa, estoy a las órdenes por toda pregunta que haya al respecto. Muchas gracias.